y cómo las emociones nos comandan verdaderamente. Pero dijimos de que todo ello va a tener una relación muy estrecha, muy directa con la salud mental. No solamente porque se ha festejado el tema de la salud mental el día 10, sino porque habitualmente nosotros vemos, trabajamos y somos especialistas en la temática de la salud mental. ¿Sí? Vamos a empezar conociendo qué es la salud mental, no podemos trabajar si no conocemos qué es la salud mental, y a partir de allí eh, acerca de las emociones, el miedo y otros temas. Muy bien, ya me conocen, yo soy la doctora María Teresa Charún, psicóloga especialista en clínica y en educativa, y además en salud y bienestar de las comunidades. Y ya sabemos que en esta época que estamos viviendo es una época peculiar para todos nosotros, nadie se salva aquí, pero en especial para las personas que tienen una disfunción, que tienen, por llamarle, una enfermedad, una disfunción ya sea en su salud física o en su salud mental. Estas personas son mucho más susceptibles de caer en situaciones de mayor riesgo. Todos estamos en riesgo, pero hay personas que son mucho más vulnerables, ¿sí? Entonces, tener en cuenta que la salud mental incluye nuestro bienestar emocional, psicológico y social, y esto lo vamos a estar repitiendo a lo largo de el día de hoy, del seminario del día de hoy. Esta forma de bienestar emocional, psicológico y social afecta la forma como pensamos, como sentimos y cómo actuamos, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos por la calle, así, como hijo de vecino, como cualquier persona, nos podemos percatar de personas que pueden tener una dificultad en salud mental en función de qué, en función de cómo se está comportando, de sus conductas y en función de su quehacer social. Lo mismo nos damos cuenta en el trabajo, en la familia, con los vecinos, ¿sí? Entonces, sabemos quién es más alteradito, por ejemplo, y quién más alteradito, por lo tanto, tiene una dificultad en cuanto a su salud mental, y aquel que es más pasivo, más tranquilo, más promedio, más equilibrado, ¿no? Vamos a hablar mucho de equilibrio en cuanto estemos hablando de la salud mental. Muy bien, la salud mental va a estar a lo largo de toda nuestra vida, así como está la salud física, que a los niñitos desde que nacen los llevan, les ponen vacunas, los pesan, los miden, ¿no? Llevan un seguimiento de su salud física, pero yo nunca he visto, por lo menos acá, que se le hace a un niño pequeño el seguimiento de la salud mental, cuando sí es posible hacerlo. ¿Sí? Es posible hacerlo. Existen evaluaciones de la salud mental de los niños desde que nacen. Y se evalúa básicamente tres áreas. Para aquellos que tienen niños pequeños, les aviso. Se evalúan básicamente tres áreas. Se evalúa el área psicomotora, el área emocional y el área intelectual, en los pequeñitos, en los recién nacidos. ¿Sí? Es muy significativo. Hay un trabajo hay unos trabajos muy interesantes con relación a esta temática. Ok. Entonces, siempre decimos y repetimos, pero no siempre practicamos. Sabemos que sin salud física no va a haber salud mental, ¿sí? Y viceversa. Sin su salud mental no va a haber salud física. Ustedes recuerden que hay pacientes que se les llama enfermo mental de la calle. ¿Quiénes son los enfermos mentales de calle? Son aquellos que ya no pueden estar en un vínculo de índole familiar, ya no pueden estar, o porque la familia los echó,
o porque ellos salieron de la casa, se perdieron en Lima y ya no saben por dónde andan. ¿Sí? Esos son los enfermos mentales de calle. Esa es una patología bastante grave. Es una patología definitivamente muy grave. Ok, entonces, les decía en un comienzo que Naciones Unidas, a través de la organización, voy a tratar de poner aquí el marcador, las Naciones Unidas, a través de, a través de la Organización Mundial de la Salud, decreta el 10 de octubre de todos los años el Día Mundial de la Salud Mental. Y se hace durante todo el mes campaña. Y se supone que todos los especialistas en salud mental debemos colaborar, ¿no? Debemos, en la medida de lo posible, colaborar. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que las personas conozcan y sensibilizar, para que esta situación de salud mental, prevenirla. Así como prevenimos la diabetes, así como prevenimos los problemas de hipertensión, entonces igual, la temática de la salud mental la podemos primero conocer y luego prevenir. En ese año, todos los años, tiene un eslogan y un objetivo. Y en este caso, el objetivo es moverse a favor de la salud mental. Invirtamos en ella. Yo creo que eso está dirigido básicamente a los gobiernos, porque en países como el nuestro, con la JUSA hay dinero para la educación, para las tablets que le han prometido a los niños y que nunca llegan. Entonces, ¿cómo va a haber dinero para la salud mental? Generalmente no hay dinero para la salud mental. Tengo problemas en ese sentido porque muchos de los pacientes necesitan, por ejemplo, atención psiquiátrica, pasar por psiquiatría y el seguro no lo paga. Los seguros privados no pagan atención en salud mental. Ok. Vamos a compartir nuestro primer vídeo. Vamos a mirar varios vídeos el día de hoy, porque vamos a hacer una presentación un poco distinta. Aquí les presento al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. Él es, si mal no recuerdo, él es portugués. Creo que tengo que volver a hacerlo aquí. Y es aquí. Seconds, someone dies from suicide. Me dicen si se And escucha depression is bien. now recognized as 1 billion people live with a mental disorder. Every 40 seconds, someone dies from suicide. And depression is now recognized as a leading cause of illness and disability among children and adolescents. All of this was true even before COVID-19. We are now seeing the consequences of the pandemic on people's mental well-being, and this is just the beginning. Many groups, including older adults, women, children, and people with existing mental health conditions, are at risk of considerable medium and long-term ill health if action is not taken. Addressing mental health is central to achieving universal health coverage. It deserves our commitment. Too few people have access to quality mental health services. In low and middle-income countries, more than 75% of people with mental health conditions receive no treatment at all. And overall, governments spend on average less than 2% of their health budgets on mental health. This cannot go on. We can no longer ignore the need for a massive scale-up in investment in mental health. We must act together, now, to make quality mental health care available for all who need it, to allow us to recover faster from the COVID-19 crisis.
más del 75% de las personas con problemas en salud mental no reciben atención. No reciben atención en salud mental porque la salud mental, la atención en salud mental es cara. Y en los países más desarrollados, Europa, Estados Unidos, una consulta de salud mental está costando entre 200 y 300 dólares o euros. Es así solamente la consulta. No estoy hablando psicofármacos, no estoy hablando las otras atenciones, solamente la consulta. Ok, voy a dejar de compartir acá para volver a compartir lo nuestro. ¿Dónde estoy? Estoy por acá. Por otro lado, está también la salud mental de los adolescentes. Y hemos dicho, la salud mental de los adolescentes. Ya hemos dicho que la salud mental la podemos evaluar y nos sigue a lo largo de nuestra vida. ¿Quiénes son más propensos, los niños más propensos de padecer una situación de salud mental? Cuando sus padres también tienen un problema en cuanto a su salud mental. Entonces, por decir, la esquizofrenia se puede heredar. Hay una probabilidad bastante alta que los hijos de padres esquizofrénicos también sean esquizofrénicos. La depresión se puede heredar. El mal carácter se puede heredar. La agresión se puede heredar. Todo se puede heredar. Entonces, ¿qué ocurre? Los papás muchas veces vienen a consulta y te dicen, no, pero mi hijito no era así antes. Antes era muy bueno, hacía sus tareas, obedecía todo lo que todos los consejos y ahora ya no se porta de la misma manera. ¿Sí? Ante ello hay una explicación muy clara. Hay edades en las que aparecen determinados problemas de la salud mental. ¿Sí? En los adolescentes, más o menos a partir de los 10 años, entre los 10 años y los 19. En los adultos, mayores de 21 hasta los 30, y dicen que si ya tienes 35 y no has tenido ningún problema de salud mental, posiblemente no lo tengas. Entonces, si hay alguno que tiene más de 35 y nunca ha tenido un problema de salud mental, posiblemente no lo tengas y ya no te preocupes. Y si tú no lo tienes, entonces la probabilidad de que tus hijos lo tengan es muy baja, ¿sí? A no ser, hay que mirar la familia del otro lado también, ¿no? Porque heredamos de las dos partes. Muy bien. Lo que siempre hemos escuchado y lo que siempre sabemos, cuerpo sano en mente sana. Cuerpo sano en mente sana. No siempre lo estamos practicando, no tenemos ni el cuerpo sano, totalmente sano, porque nos descuidamos. El médico nos da determinadas instrucciones y no siempre lo cumplimos. Entonces, hay una paciente que me dijo, sí, llegué al psiquiatra, pero me dio unas pastillas, pero nunca las tomé. Igualito pasa con el médico. No, de repente me hace mal, o tal vez tengo tal cosa, o he leído, o me han dicho, entonces he preferido no hacerlo. Entonces, ¿para qué vamos al médico? ¿Sí? Se van para ver. Tengamos en claro lo siguiente. Cuando nosotros vamos a una consulta de tipo psicológica, ¿no? Porque yo soy psicóloga, de tipo psicológica, entonces decimos, bueno, vamos a empezar a evaluar. ¿Para qué evaluamos? Evaluamos para tener un diagnóstico. Vemos unos resultados, el especialista hace el diagnóstico y da algunas recomendaciones. Ahora, si tú no asumes las recomendaciones, ¿para qué te evaluaste? Porque la intención es empezar a sanar si es que tienes alguna dificultad. Ok. El tema que nos convoca, salud mental.
Ya hemos dicho, la salud mental se relaciona también, sobre todo en estos momentos que estamos todavía creo que seguimos en confinamiento. Uh, Siempre que voy al centro comercial, hay una voz que dice, por favor, tengan en cuenta una persona por familia. Estamos en confinamiento, estamos en aislamiento. Los niños no deben entrar, niños menores de 18 que no ingresen, personas mayores de 60 que no ingresen. Bueno, no sabemos quiénes van a ir a comprar ahora. Ahora, en esta situación de confinamiento, ¿qué se está presentando? Y siempre, ¿cómo respondemos? ¿Cómo respondemos como personas ante un hecho totalmente diferente que es el confinamiento? ¿Cómo respondemos hacia la distancia social? La distancia social, antes podíamos visitar, los niños podían visitar a los primos, a los amigos, ir al colegio, interactuar, jugar, aprender o no aprender, pero estaban en sociedad, estaban con sus pares, le llamamos nosotros, sus iguales, ¿no? Sus iguales o sus pares es exactamente lo mismo. ¿Y qué necesitan los niños para crecer? Necesitan interactuar. Falta de interacción social, lo mismo que decía hace unos momentos. Entonces, todos respondemos de una manera totalmente diferente ante estas situaciones. Todos estamos en confinamiento, todos estamos en aislamiento. Sin embargo, la manera como responde cada uno de nosotros, que estamos aquí en esta reunión el día de hoy, es totalmente diferente. De repente algunos se adaptan más, otros se adaptan menos. Algunos se ponen más gruñones, más fastidiosos, más incomodados, más depresivos, más ansiosos, porque las personas llaman y dicen, doctora, estoy con ansiedad. Ya tienen el diagnóstico. ¿Y quién les dio el diagnóstico? Internet. Ok. La contraparte del sentirse mal, lo contrario del sentirse mal, es sentirse bien. Y el sentirse bien, sentirse feliz, por decir, o tranquilo al menos, tranquilo y equilibrado, sería la resiliencia. Entonces, vayamos a ver, ¿qué es la resiliencia? ¿Sí? Seguramente nosotros hemos escuchado hablar de la misma, pero ¿qué es? La resiliencia es la capacidad que tiene la persona o un grupo de personas, una comunidad, un grupo familiar, para recuperarse frente a situaciones de adversidad en la vida y seguir proyectando así su futuro. Seguramente ustedes conocen a alguna persona resiliente, alguna persona que puede ser de la familia, que puede ser de la comunidad. De la política no creo que encontremos ningún resiliente porque ellos tienen muchas dificultades actualmente. Sin embargo, a mí siempre me gusta mencionar a Juan Pablo II, que ahora es santo, ¿no? Antes papa, ahora santo. ¿Por qué? Porque en la época que él estaba joven, Juan Pablo II, vivió la Segunda Guerra Mundial, donde los nazis, los alemanes nazis, porque no son todos alemanes, por supuesto, sino eran los alemanes nazis, empezaron a invadir Polonia. Ya sabemos que Juan Pablo II era de Polonia. Entonces, los tomaron algo así que como mano de obra barata. No digamos esclavos, pero como mano de obra barata. Y como mano de obra barata, tenían que ir a trabajar a las minas, y él trabajó en minas. Falleció su mamá, falleció su papá, mataron a su único hermano que estudiaba medicina, se quedó solo. Se quedó solo porque toda la otra familia, y digamos primos, tíos, también murieron en la guerra. Quedaba el grupo de amigos. Entonces, el grupo de amigos se pusieron de acuerdo y decidieron
ser parte de la resistencia contra los alemanes. Y había que decidir. Todos decidieron, muchos decidieron que iban a ir a la resistencia, muchos murieron también en la resistencia, y él dijo que no iba a participar en la resistencia. Y en lugar de participar en la resistencia que hizo, empezó a estudiar para convertirse en sacerdote. ¿Sí? Entonces, esa es la historia de una persona resiliente. Y pueden haber muchísimas otras personas más que pueden salir de la situación de adversidad, además con éxito. Recordemos que nuestra ansiedad, nuestro estrés, nuestra depresión, todo en estos momentos es controlable. Es controlable. No solamente es controlable, sino puede ser curable. Existen especialistas terapéuticos, evaluadores, existen muchas técnicas psicológicas, si tienen que ir al psiquiatra, hay mucha medicación psiquiátrica de muy buen nivel, no tengan miedo a la medicina. La medicina no es una droga que te hace daño siempre y cuando esté controlado por el especialista. No es que vas una vez, te recetó algo y te quedaste 2 años tomando lo mismo. Eso no es ir al médico. Es igual pasa con la psicología. Algunas veces viene el paciente 2, 3 sesiones y deja de llegar y pensó que ya está curado. No está curado, ¿sí? Tiene que seguir el tratamiento y el especialista le dirá cuándo levante el tratamiento. Ok, entonces, vamos a hablar un poquito acerca de dónde vienen los temores, la ansiedad, el estrés, los miedos, fundamentalmente los miedos. ¿Qué es un miedo? El miedo es una respuesta instintiva, psicofisiológica, que va a activar nuestro cerebro ante una posible amenaza. ¿Sí? Y definitivamente, ya he dicho, causa cambios de tipo fisiológico, de tipos de pensamiento y en la conducta. Cuando tenemos miedo, reaccionamos, porque nos protegemos, ¿sí? Y esto, dicen los estudiosos, que nos viene desde nuestros ancestros. ¿Quiénes son nuestros ancestros? Los cavernícolas, ¿sí? Desde el hombre primitivo, ¿sí? Desde el hombre primitivo que recurría a la caverna para estar en tranquilidad, en familia, en grupo, en clanes, ¿no? Más que familias, allí en ese tiempo se hablaba de clanes, participaban en sus clanes, que eran generalmente cavernas para alimentarse y para relajarse. Sin embargo, definitivamente tenían que salir de alguna manera, ¿sí? Porque tenían que hacer la búsqueda ¿de qué? De alimento, ¿sí? Cuando nuestros ancestros estaban en una situación de relajación, entonces, de tranquilidad, de alimentación y de nutrientes, podemos decir de que su sistema nervioso que lo comanda, que siempre nos está comandando, estaba funcionando a partir del sistema nervioso simpático, ¿sí? Ahora, no es tan sencillo como para decir, algunas veces en el grupo veo, de que las personas con muy buena intención, que algunas personas del grupo Desde Casa, tenemos un grupo que se llama Desde Casa, recuerden ustedes. El grupo Desde Casa es solo y únicamente para hacer coordinaciones con relación a todo lo que se llama psicoeducación. Lo que estamos haciendo es psicoeducación. ¿Qué es la psicoeducación? Es hablar acerca de la temática de la salud mental con el fin de conocer y prevenir y no llegar necesariamente a la situación de la atención. Pero si tú o un familiar tuyo tiene ya una dificultad en su salud mental, tiene una enfermedad en su salud mental, entonces también es buena
la psicoeducación. Entonces no es para mandarnos saludos, no es para contar nuestros problemas, no. No es para eso el grupo desde casa. Solamente para hacer coordinaciones. Tengámoslos en cuenta, por favor. Ok. Entonces, yo les decía que algunas veces las personas del grupo con muy buena intención les dicen a otra persona que manifiesta una problemática, bueno, lo que tienes que hacer es relajarte. No es tan sencillo. Claro. Dice, bueno, relajarse es bueno. Sí, relajarse es bueno. Pero cuando estés enfermo, ni siquiera te puedes relajar, ni siquiera puedes dormir. Y si no puedes dormir, menos vas a poder relajarte. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta que existen en los seres humanos lo que se llama las diferencias individuales. Todos respondemos ante determinada situación externa que nos puede causar miedo de una manera diferente. Es como si en este momento viene un tigre de Bengala a la casa de cada uno de ustedes. Entonces, cada cual va a responder de una manera diferente. Algunos cerrarán la puerta, otros se quedará paralizado, otros se tirará por la ventana. Es que todos vamos a responder de una manera diferente ante un hecho externo que nos puede causar esta sensación de miedo. ¿Qué hemos dicho? ¿Qué hemos dicho con relación al miedo para las personas que recién se conectan? Hemos dicho que el miedo es una respuesta psicofisiológica que activa nuestro cerebro ante una posible amenaza. Ahora, amenaza puede ser una persona, ¿sí? Yo veo corriendo para allí una persona y yo puedo pensar que de repente esa persona puede ser un ladrón que trata de arrebatarme la cartera, ¿sí? Puede ser a un perro o a un animal. Por ejemplo, yo le tengo miedo a los perros. No un miedo así terrible, pero le tengo mucho respeto. Entonces, cada vez que veo un perro sin amo, entonces lo que hago, me voy por el otro lado. Entonces, todos le tenemos miedo a determinadas cosas. Y hay situaciones en que todos tenemos miedo por las mismas cosas. Por ejemplo, el COVID-19. ¿Por qué? Lo vamos a analizar ahora y si no tenemos espacio ahora para terminarlo, lo vamos a seguir analizando en el transcurso de las siguientes semanas. Vamos a hacer en este mes 3 sesiones con relación a la salud mental. ¿Sí? Hoy día, el próximo miércoles, que creo que cae 21, y el miércoles 28. Ok. Entonces, recuerden ustedes, siempre, siempre tienen que recordar, ¿quién comanda nuestras emociones? Es el cerebro. Entonces decir algo sencillito, tómate un té de hierbas, no, por favor, eso no existe, ¿no? Si estás ansiosa, entonces tienes que ir donde un especialista. Psicólogo, psiquiatra, ahora lo vamos a mirar. Vamos a mirar también un vídeo donde el doctor Acevedo lo explica muy, muy, muy claramente. ¿Qué ocurre entonces? ¿Qué ocurría entonces? Estábamos hablando de nuestros antepasados, los cavernícolas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Ante el peligro, ¿qué ocurría? Ante un peligro hay una situación de miedo, ¿verdad? Porque nuestra integridad física, un terremoto, por ejemplo, nuestra integridad física puede sufrir un daño. Y esto sucedía en un instante. Por lo tanto, el cerebro muy sabiamente se activaba y por lo tanto, el ser humano lo único que hacía es activar el sistema de lucha o de huida. ¿Sí? Pónganse ustedes en esa casuística, que están ustedes en la época de los picapiedras y se aparece un tigre como estos. Entonces, ¿qué puedes hacer? Si tienes un arma, tratas de luchar. Pero si no tienes un arma, no te queda más remedio que huir. De repente, igual, tú eres la presa y no el tigre. Pero desde allí viene nuestro sistema de lucha o huida
ante la situación de miedo. Ante la situación de miedo. Recuerdo que en el último terremoto del año, ¿qué será? ¿Qué sería? 2009, por ahí. 2009, 2010. No me había dado, yo estaba caminando y no me había dado cuenta que había terremoto porque estaba caminando y estaba pensando en otra cosa. Hasta que empecé a mirar a las personas que corrían y que las lunas caían de los edificios. Entonces recién me percaté, creo que es terremoto. Recién allí me dio miedo, ¿sí? Recién allí me dio miedo. Ahora, ya dijimos que el miedo es diferente para cada uno de nosotros porque respondemos en función de nuestras experiencias primarias, de lo que además hayamos aprendido en nuestro círculo más cercano. Si yo aprendo, porque mi familia es miedosa y aprendo miedo, entonces responderé con miedo ante determinadas situaciones. El miedo de nuestro tiempo, el depredador de nuestro tiempo, ya no es el tigre de Bengala, ya no son los dinosaurios, ahora se llama, en el 2020, coronavirus. Y aquí lo vamos a tratar de explicar de qué se trata nuestro miedo. Primero vamos a hablar del coronavirus para tenerlo claro, porque nos olvidamos constantemente de qué es y por qué es. Ya sabemos que el coronavirus llamado COVID-19 es un coronavirus más. Han habido otros a lo largo de la historia, ¿sí? Además han habido muchas pandemias, muchas epidemias, desde la época antes de Cristo, ¿no? Inclusive en la Biblia relata las plagas. ¿Qué cosas son las plagas? Realmente son pandemias. Y lo interesante, por eso la Biblia es el libro más leído del mundo, es de que le explican de qué se trataba, ¿sí? Ok. Con relación al coronavirus y al COVID-19, ya sabemos los factores de riesgo, edad avanzada, los signos de sepsis. Cuando habla de signos de sepsis, están hablando básicamente del sistema inmunológico. ¿Cómo está tu sistema inmunológico? ¿Te has enfermado antes? ¿Has tenido una enfermedad infecciosa? Malaria, por ejemplo, que somos un país endémico en malaria. Endémico significa que lo tenemos acá, llegó y se quedó, que no hemos podido vencer a la malaria. Dice que vamos a vencer al COVID-19, no lo sé. Pero a la malaria no la pudimos vencer. ¿Quién? Gaby, tu micro, por favor, si lo puedes apagar. Gracias. Disculpe. Ya, gracias. ¿Qué más tenemos? Tenemos que, hablando de signos de sepsis, la tuberculosis también es una enfermedad endémica. O cualquier otra enfermedad. Hay personas que nacen con sistema inmunológico débil. Estas personas que nacieron con sistema inmunológico frágil son más susceptibles, son más vulnerables a padecer esta enfermedad. Además, ya sabemos hipertensión, diabetes, enfermedad coronarias. Y acá nos faltó obesidad. Obesidad. Ok, continuamos entonces. Se le dice al coronavirus el virus que cambió nuestra forma de ser, de actuar, de pensar, cambió nuestra salud mental, cambió nuestras emociones, nuestra forma de aprender, cambió totalmente, ¿sí? Dice que el impacto que ha causado en nuestras vidas, especialmente en nuestros hábitos. Hábitos, cuando hablamos de hábitos, significa todas aquellas conductas que las repetimos de manera constante. Un hábito, por ejemplo, es el levantarse temprano en la mañana y por ejemplo, ponerse las pantuflas.
Un hábito es cepillarse los dientes, un hábito es comer con cubiertos. Esos son hábitos. Hábito de salir a trabajar o levantarse a determinada hora también. Ese es un hábito de cumplimiento del tiempo. Entonces, el ser humano está lleno de hábitos que pueden ser positivos o hábitos que pueden ser negativos. ¿Sí? Ok. Entonces, este confinamiento ha cambiado no solamente nuestra conducta, sino ha cambiado inclusive nuestros hábitos. Ahora tenemos que estar en confinamiento, no podemos salir. Yo nunca me voy a olvidar de que hace un tiempo los hombres salían unos días y las mujeres en otros. Me parecía hasta sexista, ¿no? El hecho de que los hombres unos días y las mujeres en otros. No podíamos juntar. Eh, y eso, de alguna manera, es una forma de machismo, ¿no? Pero había que acatarlo, porque de lo contrario la policía te podía detener. Estábamos como en un estado de sitio terrible, terrible realmente. En algunos países del mundo ya está saliendo la población, está saliendo en queja, están haciendo manifestaciones. Tenemos casi un año desde marzo y estamos terminando el año. Y realmente las personas están sufriendo demasiado. Las personas mayores que siempre han tenido que salir a caminar o siempre los han tenido que llevar de paseo al parque, no pueden salir. Y eso no es saludable. No pueden salir a respirar aire puro al parque. Aquellos que pueden salir a caminar no pueden salir a caminar. Entonces, ¿qué nos alimenta? Además de la comida que nosotros nos alimentamos, y ya sabemos que en el Perú nos alimentamos mal, porque la gente generalmente no tiene el dinero suficiente o no tiene la conciencia o el aprendizaje, el conocimiento suficiente para alimentarse bien. Nos alimenta también la luz del sol, nos alimenta también el aire que respiramos. Y el aire que respiramos con mascarillas no es el mismo aire que respiramos sin mascarillas. Entonces, por eso la gente en determinados países del mundo está saliendo ya a hacer reclamos, ¿sí? Ok. Continuamos entonces y seguimos hablando un poquito con relación al miedo, ¿sí? Y decíamos que el miedo es una conducta normal ante una situación que se puede presentar, situación externa que aparentemente nos amenaza, ¿sí? Y hemos desarrollado dos formas de huir, y una forma es la lucha y otra forma es la huida. Acabo de escuchar una noticia de que aún en una combi, en un medio de transporte, se subió uno de esos ladrones con pistola, ¿sí? Y a robar a los pasajeros. Y un señor luchó y le dispararon, ¿sí? Ante el miedo tienes esas dos posibilidades, luchar o huir. Y ese señor decidió luchar. Le dispararon y murió en el hospital. Pero ante esas situaciones, esas son las situaciones que estamos viviendo por miseria. Más lento. Ok. Bueno, ahora con el coronavirus no tenemos presas, no tenemos tigres, no tenemos depredadores. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Tenemos un virus totalmente desconocido, todavía no se le termina de conocer bien, ni siquiera sabemos evaluarlo positivamente. O por lo menos en este país todavía no sabemos evaluarlo positivamente, y menos aún sabemos cómo curarlo, ¿sí? Esa incertidumbre es lo que está causando el miedo
en las personas. Es una maquinaria totalmente diferente, ¿sí? Donde no podemos luchar porque no tenemos medios para luchar contra ellas y no podemos huir, al contrario, estamos confinados. Ante esta situación, entonces, de amenaza, que es un virus, nosotros que estamos acostumbrados siempre como seres humanos a desarrollar una conducta u otra, nos tenemos que quedar paralizados. Ante esta parálisis, ante esta situación de confinamiento y de aislamiento, lo que hace el cuerpo es defenderse. ¿Y cómo se defiende? Con situaciones de ansiedad. Pareciera complejo, es un poco complejo, pero el sistema lo que hace es se desregula. Y esta desregulación se llama pérdida de la homeostasis. Como ya les decía en un comienzo, el cerebro nos comanda. ¿Sí? El cerebro nos comanda el miedo, nos comanda la ansiedad, el hablar, el no hablar, el caminar, el correr, el luchar, es porque el cerebro los comanda, ya sea por la parte de las neuronas, ¿cómo se llama esto exactamente? Las conexiones neuronales, a través de las conexiones neuronales o a través de los químicos cerebrales. ¿Cuáles son los químicos cerebrales que nos comandan emocionalmente? Son las hormonas, ¿sí? Para luchar o para huir, la dopamina, por ejemplo. Es así, cuando nunca corrimos lo suficiente, entonces somos campeones en correr, si es que está en peligro nuestra integridad física. Porque el tema es la supervivencia. Antes con el depredador, la supervivencia era a corto plazo. Podías luchar contra el depredador. En cambio ahora, la situación como es tan especial, es a largo plazo. Cuando empezó en China, empezó más o menos en diciembre y la tenemos hasta el momento, ¿sí? En el Perú ya llevamos como 7 meses y seguimos con más de 3.000 casos nuevos cada día. Ya ni siquiera dicen cuántos muertos, para no quedar tan mal. Ok, entonces, ¿qué más tenemos? Eso no lo vamos a ver para avanzar un poco, porque de lo contrario no vamos a... Eso lo miramos la próxima semana, ¿sí? Todo lo que es sistema nervioso y cómo nos comanda el cerebro lo vamos a mirar la siguiente semana. No se la pierdan, por favor, porque aquellas cosas que ustedes pensaban que son tan simples son realmente muy, muy elaboradas. Vamos a escuchar acá al doctor Ramón Acevedo, que es un vídeo muy cortito de 4 minutos solamente. Vamos a compartir pantalla y él debe estar por acá. Vamos, acá debe estar. Sí, él es. De una alteración en la salud mental necesita un doble enfoque. Necesita el enfoque de la psiquiatría, que ayude con los medicamentos a que se estabilicen los neurotransmisores cerebrales. Porque si no tomamos medicamentos que estabilicen esos neurotransmisores, entonces uno se queda patinando en la depresión y en algunos comportamientos que tienen que ver con el pensamiento y que tienen que ver con las emociones. Y uno debe ir a psicología porque la psicología, a partir de todo el tratamiento que le ofrece, le ayuda a resolver y a cómo enfrentar muchas dificultades que por la depresión, digamos, adoptó como conductas de vida. Entonces ahí se necesitan las dos intervenciones. ¿Por qué el psiquiatra
le dice que si no se toma los medicamentos no la trata, porque si uno opta es por un tratamiento solo psicológico, de ir a una psicoterapia donde hay muchos tipos de psicoterapia, lo debe hacer un profesional experto en el tema. Y el psiquiatra por lo general no tiene el tiempo para hacerle a uno una psicoterapia. Por eso insisto en que los psiquiatras deben de tener un pool de psicólogos a donde remitir los pacientes. ¿Cuánto tiempo hay que tomar la medicación? La medicación hay que tomarla después de que uno se siente bien, completamente normal, hay que tomarla un tiempo más o menos de año y medio, porque si no de la toma el año y medio, la posibilidad de una recaída es muy alta. Y hay otro elemento que el psiquiatra tiene que haber evaluado en ti, y es que la mayoría de los trastornos mentales tienen un carácter genético. En psiquiatría, en la salud mental se hereda todo menos la plata, Entonces, si yo tengo una familia de personas depresivas, es muy factible que yo haga depresión. Si tengo personas que son alcohólicas, es muy factible que yo me vuelva alcohólico. Si tengo personas que son obsesivas, es muy factible que yo me vuelva obsesivo. Y eso lo encuentra uno muy normalmente. Yo le pregunto a la gente, ¿cómo es usted con el orden y el aseo? Doctor, ni me pregunte. Eso pues yo no puedo ver nada desordenado, yo barro, trapeo, sacudo, nadie hace las cosas como yo lo hago. Ah, bueno, entonces eres como obsesivo. No, obsesiva mi mamá. ¡Ja! Y le echan a uno un cuento el doble de cómo la mamá es de más obsesiva que ella. Pero eso no es nada, que usted hubiera conocido a mi abuela, doctor, que usted hubiera conocido a mi abuela. Entonces, eso es un problema, ¿sí? Entonces la gente dice, es que a mí me enseñaron a ser así. En parte se lo enseñaron, pero la otra parte es lo genético. Entonces, los psiquiatras, vean, en Estados Unidos, los psiquiatras no pueden hacer psicoterapia. El seguro no les paga el tiempo de psicoterapia. Aquí al menos intentamos hacer algo de psicoterapia. En Estados Unidos, usted va al psiquiatra solo y exclusivamente a que le dé una fórmula. Y eso es lo único que puede hacer el psiquiatra, dar la fórmula. Los psicólogos son los que hacen todo el resto del tratamiento. Así está estructurado el seguro en Estados Unidos. Aquí al menos los psiquiatras, algunos psiquiatras, hacemos algo de psicoterapia. Hablamos con el paciente, intervenimos, buscamos si hay algunas causas en las relaciones personales que estén generando o aumentando la depresión. Pero en eso es lo que tiene que ver los medicamentos y la psicoterapia. Muy bien. Muy claro. Este doctor Ramón Acevedo, bueno, le habrán conocido el tono de voz. Por el tono de voz ya sabemos que es colombiano, ¿sí? Es una persona muy interesante, además de que él participa como concejal de su ministerio allá concejal de su comuna allá en Medellín. Y lo más interesante es de que él trabaja en pro de la salud mental en cuanto a su comunidad. Como él tiene cargo político, tiene cargo, por supuesto, en la universidad como psiquiatra y esas cosas, pero además es un político, la política que él lleva es de sensibilizar a toda la población con relación a la salud mental. Ojalá tuviéramos a alguien así acá. Vamos a dejar de compartir aquí para poder seguir avanzando. Ok. Entonces, estamos en Ramón Acevedo. Vamos a avanzar. Acá. Lo que dice el doctor Ramón Acevedo, ya lo había yo mencionado antes. La probabilidad de que teniendo un familiar enfermo, llámese padre, madre, abuelito, tú también o tus hijos puedan tener también una dificultad de índole de enfermedad en su salud mental. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que la salud mental, como cualquier otra enfermedad,
tiene gradientes. Eso significa que puede ser una enfermedad leve, moderada, grave, profunda o crónica. Por ejemplo, la ansiedad. La ansiedad puede ser una ansiedad leve, que más o menos todas las personas la tenemos en algún momento, pero cuando cuando la ansiedad se hace grave y además de grave, crónica, cuando le llamamos crónica, cuando tiene más o menos más de 4 meses, entonces ya le estamos llamando que esa ansiedad en esa persona ya es crónica. Entonces, cuando algunas personas, no sé si alguno de ustedes está conectado, por el grupo dice, bueno, yo creo que ya se te va a pasar, por favor, yo preferiría que no hicieran ese tipo de comentarios, porque ese comentario es irreal, totalmente irreal, porque tenemos que conocer antecedentes de la persona, ¿sí? ¿Qué es la psicología? Es la ciencia que investiga, explica y compara el comportamiento de los seres vivos. Seres humanos para mí. Seres vivos animales yo no trabajo. Trabajo solamente con personas. Pero hay psicólogos que hacen psicología animal. Muy respetados ellos, me parece muy bien. Alguien tiene que ser. Entonces, conocer la historia del paciente no es solamente conocer el síntoma. Te puede decir, yo no puedo dormir. Entonces la persona de buena voluntad le dice, bueno, anda al mercado y consíguete la hierba que se llama mucho sueño. No sé cómo se llamará. Entonces, esta persona que no puede dormir empieza a tomar esa hierbita. Y no sabemos si esa hierba le está causando otro tipo de dificultades en cuanto a su salud física o su salud mental. ¿Por qué? Porque las hierbas no están, ¿cómo podríamos llamarle eso? No todas están estudiadas, la mayoría no está estudiada. Si estuvieran bien estudiadas, no la venderían en bolsitas en el mercado, le estarían vendiendo seguramente en las farmacias. O sea que tengamos en cuenta que no es tan sencillo hacer recomendaciones en cuanto a la salud mental. Por otro lado, conocer la historia significa cómo es tu madre, cómo es tu padre, cómo ha sido tu abuelito, cómo eres tú actualmente, cómo es tu esposa, cómo son tus hijos. Eso, ¿qué enfermedades has tenido? ¿Qué padecimientos? ¿Qué traumas, si es que has tenido traumas? Tenemos que ver la parte biológica. Muchas veces se puede presentar una enfermedad que puede parecer de salud mental, pero que tiene un sustrato de tipo fisiológico. Por ejemplo, la epilepsia, ¿sí? Y otras. Tengamos mucho cuidado, tengamos mucho cuidado. Continuamos entonces, ya todos sabemos, ¿no? El estrés, vamos a hacer a partir de diciembre, supongo, les doy una noticia a las personas que son seguidores. Hay muchos que son seguidores y que siempre están desde marzo. Desde marzo hemos empezado a hacer esos seminarios tipos virtuales. Antes lo hacíamos en el consultorio, en las salas de capacitación. Ahora que ya no podemos estar en un consultorio y no podemos estar en grupos, los estamos haciendo tipo virtuales y además lo estamos haciendo gratuitos, nunca fueron gratuitos, siempre significaba un pago, ¿no? Bueno, como todos los profesionales. Y sin embargo, en esta situación de crisis hemos querido colaborar en algo para el conocimiento y la prevención y la promoción de las personas, para que traten de discriminar o de orientarse de una mejor manera en cuanto a lo que se llama salud mental. El estrés es muy significativo porque todas las personas hablan del estrés. Me llama mucha gente y me dice, ay doctora, porque estoy estresado, porque estoy estresada, porque creen que de repente no es estrés, ¿sí?
Que lo hayan leído en internet no significa que la persona esté estresada. Porque tiene que haber, como decía el doctor Ramón Acevedo, tiene que haber un profesional que diagnostique. Porque el profesional es el único llamado a decirte si realmente tienes estrés o tienes otra cosa. De repente tienes estrés, pero de repente tienes ansiedad, o de repente tienes una depresión. O de repente sí tienes estrés, pero ese estrés que tienes es un síntoma para una enfermedad de tu salud mental que puede ser mucho más complicada. ¿Sí? Ok. Vamos a seguir avanzando. Vamos a seguir avanzando porque eso lo vamos a dejar para la siguiente reunión, próxima semana. Lo que tienes que saber es que, como decíamos en un comienzo, todas las enfermedades se pueden, cuando ya son enfermedades no podemos decir se pueden prevenir, pero porque la prevención es antes de que estés enfermo, pero tienes la posibilidad de recuperarte. Y hay niveles de recuperación. Porque hay personas que posiblemente, por ejemplo, la epilepsia no se van a recuperar, se van a controlar. Algunas formas de psicosis no se curan, se controlan. Algunas formas de depresión, cuando las depresiones son endógenas, no se curan, se controlan. ¿Qué significa que se controlan? Las personas son capaces de vivir con la misma y vivir más o menos adaptados a su situación de enfermedad. Es que la salud mental es como cualquier otra enfermedad. Por ejemplo, si naciste con una arritmia, va a ser crónico, va a ser para toda tu vida. Tienes que controlarte. Si eres diabético, de repente vas a ser diabético toda tu vida. Lo que tienes que hacer es controlarte. Igual la salud mental. Tal vez no te sanes, no desaparezca la enfermedad, pero va a estar controlada. Y para estar controlada tienes que asistir siempre a tus especialistas, ya sea el psiquiatra, ya sea el psicólogo, ya sea ambos, psicólogos y psiquiatras. ¿Sí? Porque el psicólogo es el psiquiatra es el que medica, porque es el médico. El psicólogo no es médico, por lo tanto no medica. Y trabaja en función de las conductas de las personas. Claro, de alguna manera el cerebro, pero a través de las conductas. ¿Cómo se manifiesta el pensamiento? El pensamiento que yo tengo, que puede ser distorsionado. Yo puedo ver acá perros que caminan a mi lado o detrás de mí o fantasmas, que puede ser un pensamiento distorsionado, ¿sí? Y eso se traslada a una conducta tal vez de miedo, de ansiedad, de temor, ¿sí? Entonces, pero ¿quién trabaja netamente con las funciones del cerebro? El psiquiatra. ¿Y para qué medica? Para regular. ¿Qué regula? Va a regular los químicos cerebrales. ¿Y cuáles son los químicos cerebrales? Los químicos cerebrales son las hormonas. ¿Sí? Ok. Entonces, empecemos a perder el miedo a todo ello. ¿Sí? Y vamos a ir mirando la parte final. Yo tengo también una dificultad en mi salud mental. Soy un poco obsesiva. Entonces, pongo mucho material y realmente el tiempo no me da para tanto material, ¿sí? Vamos a ir terminando y vamos a escuchar en esta oportunidad a esta doctora Ana María Roura, no sé si se pronuncia, de la BBC de Londres. La BBC siempre tiene unos de excelencia, unos
reportajes de excelencia. Vamos a empezar a compartir, dejar de compartir acá para empezar a compartir. ¿Dónde está? Ella debe estar acá. Esta debe... No, esta no es. Esta debe ser. Países están intentando como método para salir del confinamiento estricto. En Nueva Zelanda y Canadá, la estrategia de las burbujas sociales parece estar dando buenos resultados. Es todo un experimento y en este video te vamos a explicar qué son y cómo funcionan estas burbujas sociales. Cuando Nueva Zelanda logró erradicar el contagio comunitario de coronavirus, impulsó la idea de relajar la cuarentena poniendo en práctica las famosas burbujas sociales. El gobierno le insistió a la gente en que se quedaran en sus casas lo más posible, pero autorizó a la población a aumentar su círculo de contactos. Y la metáfora de la burbuja es muy buena. Si bien durante la cuarentena todos estaban llamados a permanecer en sus casas y evitar todo contacto social, es decir, mantenerse en sus propias burbujas, ahora podrían hacer su burbuja más grande. Básicamente, se trata de mantenerte dentro de un solo círculo social, pero más amplio que el de tu hogar. Por ejemplo, a la burbuja que constituye una familia, se podrían sumar otros miembros de la familia extendida, o amigos, o cuidadores que atienden a las personas mayores y que han quedado aisladas de su familia por estar dentro del grupo más vulnerable en esta pandemia. En fin, que puede ser quien tú quieras, porque esto es como un contrato social entre varias personas. Y la principal ventaja de esta estrategia es que se aumenta el contacto social, pero al mismo tiempo se minimiza el riesgo de transmisión de la enfermedad. Porque si llegara a ocurrir una infección, todo quedaría dentro de la burbuja. Pero claro, la estrategia de las burbujas sociales funciona si se cumplen al menos dos condiciones. La primera es que los miembros de esta burbuja deben ser exclusivos. Una persona puede pertenecer a una sola burbuja social. Es decir, nada de ir por ahí saltando de burbuja en burbuja si lo que se quiere es reducir el riesgo de contagio. Y la segunda es que todos sus miembros deben vivir en el mismo pueblo o en la misma ciudad, porque así se evitan los desplazamientos de larga distancia y esto sabemos que es importante para mantener bajo el nivel de propagación cuando se empiezan a relajar las medidas de distanciamiento social. Pero más allá de mantener a raya el número de contagios, los expertos destacan el beneficio a la salud mental que pueden traer las burbujas sociales. Pues cuanto más estricta es la cuarentena, más alto es el costo psicológico. La cuarentena se vuelve difícil de soportar porque la mayoría de las personas extrañamos ese contacto humano. Para otros el confinamiento significa soledad. Y para los niños estar encerrados, sin contacto con otros de su edad, también es todo un reto. Y a pesar de toda la creatividad que hemos puesto para mantenernos conectados, como las innumerables videollamadas o el uso del teléfono y mensajes para mantener la comunicación, llega un momento en que no es suficiente. O hay personas para las que esto no es posible simplemente porque no tienen acceso a la tecnología. Por eso los expertos piensan que estas burbujas sociales pueden ser un alivio a la ansiedad que pueden estar sintiendo muchas personas.